Siguen los problemas en Bielorrusia luego de las elecciones ganadas por el eterno Alexander Lukashenko. A pesar de parecer un apéndice de Rusia, Bielorrusia se independizó de la Unión Soviética en 1991. En 1994, el país eligió a su primer presidente, Alexander Lukashenko. Y si bien pensamos que lo bueno no dura para siempre, Lukashenko podría no estar de acuerdo. Lukashenko fue electo por sexta vez. Ha sido el único presidente que ha tenido Bielorrusia a lo largo de 26 años. Este es otro de los casos en que la democracia funciona como un reloj, pero chino. Si bien las elecciones no fueron una gran noticia, ya que a través de los años siempre fueron con el mismo resultado, sino que esta vez, a pesar de tener el 80% de los votos a favor, la noticia fue puesta en que muchos piensan que en verdad no fue el ganador. Todo esto de la mano de la principal candidata a la presidencia, Svetlana Tikhanovskaya, que cuando comenzó la campaña por la presidencia decidió enviar a sus hijos fuera del país por seguridad y que su esposo terminaría siendo arrestado en mayo pasado por manifestarse en contra de Lukashenko y comparándolo con una cucaracha. Y esto nos demuestra que no estamos hablando de Argentina, uno de los países con más ocurrencias para caracterizar presidentes. Opuesto a lo que pensaríamos que podría pasar en un país que se gana las elecciones con el 80% de los votos, la gente no salió a festejar, sino que más bien salió a manifestarse en contra de la elección, acusando al presidente de manipular su reelección. Dicha manifestación, que lamentablemente terminó con la vida de una persona en los enfrentamientos con la policía, y que terminó con la principal opositora abandonando el país para irse a Lituania, en donde se encuentran sus hijos. Si bien, por un lado podríamos pensar que al ser la representante de la oposición debería estar luchando por los intereses de los votantes, también recordemos que en esas denominadas democracias con líderes eternos, ser oposición a este gran poder generalmente no lleva a un buen final. Por otro lado, la comunidad europea no ve con tan buenos ojos estas noticias. Alemania ha pedido sanciones contra Bielorrusia y Polonia ha pedido una cumbre para debatir la situación. Todo esto mientras que Vladimir Putin ha salido a felicitar a Lukashenko por tan formidable elección, lo mismo que hizo el mandatario chino. Y para que la fiesta fuera completa, el único que faltaba era, sí, Estados Unidos, que de la mano de nuestro afiliado amigo Mike Pompeo, como era de esperarse, salió pero justamente no para felicitarlo. El secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que estaba muy preocupado por la elección y que no fue ni libre ni justa. No hace falta aclarar que Bielorrusia y Estados Unidos no son justamente lo que podríamos llamar buenos amigos, ya que prácticamente desde que se creó el país tienen una tensa relación. Como en 1995, cuando el Lukashenko versión 1.0 decidió disolver el Parlamento y al recibir las críticas de los Estados Unidos decidió expulsar al embajador norteamericano del país. Una relación que sigue dando muestras claras de una no amistad a lo largo de los años, con sanciones de parte de Estados Unidos debido a cuestionamientos sobre los derechos humanos. Hasta que en 2015 por fin comenzaron a alivianarse las sanciones por parte de los Estados Unidos a Bielorrusia, como respuesta de la liberación de los prisioneros políticos en aquel país. Y que hasta llevó al propio Pompeo a viajar a Bielorrusia como el primer funcionario de alto nivel norteamericano en visitar a Lukashenko en 20 años. Como para alguna manera hacer las paces y como paso previo para volver a enviar a un embajador a Bielorrusia. Aunque si lo pensamos bien, Mike Pompeo no sería la mejor opción si tendrías que enviar a alguien a arreglar una situación delicada, salvo que viaje sin traductor. Un Pompeo que básicamente declaró en su viaje a República Checa que podrían haber más sanciones contra el país de Lukashenko. Mientras que por la vereda de enfrente, el Lukashenko 6.0 declaró que no entregará a Bielorrusia ni muerto, y menos contando con el apoyo de los presidentes de Rusia y de China, que aunque pareciera que a veces tienen diferentes posturas y no siempre tuvieron la mejor relación, a pesar de todo, en el selecto club de los presidentes eternos se defiende a todos los miembros por igual a pesar de cualquier cuestionamiento.